Hay que darlo todo, es así. Bueno, los saludo con la paz del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Sabe que vamos a hacer un recorrido rápido, ¿sí?, acerca de un mensaje que el Señor otorgó en mi corazón? ¿Sabe que el domingo nuestro pastor en el primer servicio estuvo predicando acerca de los beneficios de ser hijo de Dios, ¿sí? Hoy, recién hace minutos, hacía un pequeño resumen, ¿sí? ¿Cómo? De los derechos, claro, de tener derechos como hijo de Dios, ¿sí? De lo que él predicó el domingo acerca de la herencia que tenemos, ¿sí? Que somos herederos con Cristo Jesús, ¿sí? Y son todas las bendiciones y toda la gloria venidera, ¿sí? El pastor nos predicaba acerca de eso, que tenemos derechos como hijos. Usted tiene derecho como hijo. ¿Usted sabe que tiene derecho como hijo de Dios? ¿Sí? ¿Sabe que se puede apropiar de sus promesas? ¿Sí? Porque así es. La palabra de Dios es sí y amén, ¿sí? Y usted se debe apropiar de las promesas que Dios tiene en su palabra, porque son de mucha bendición para cada uno de nosotros. Pero sí, como suelo decirle a mi hijo que está pasando por la adolescencia, suelo decirle siempre que hay una disputa entre nosotros dos, siempre suelo decirle, vos tenés derechos, porque él siempre me reclama de sus derechos, pero yo suelo decirle, también tenés obligaciones como hijo. ¿Sabe que usted tiene derechos, pero que también tiene obligaciones como hijo de Dios? Bueno, hoy vamos a hablar, por eso complementando el mensaje que recibimos el domingo, de acerca de que nosotros tenemos derechos, hoy vamos a hablar de que nosotros tenemos obligaciones como hijos de Dios. Ahora, para introducirnos en el mensaje de hoy, quiero que José me ponga una imagen, ¿sí? Que voy a hacer un breve resumen de lo que va para ir introduciéndonos en el tema. Sabe que debe ser una de las introducciones más largas que me tocó hacer. Así que usted está sentado, aférrese a la silla, que vamos a emprender este viaje a través de la Biblia. Bien, ¿saben lo que es eso? Ese es el arca del pacto. Ese arca del pacto en la que Dios, ¿sí?, Dios mismo le da las instrucciones a Moisés para que la diseñe, ¿sí?, en esa arca del pacto, ¿sí?, en su interior del arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia misma de Dios, ¿sí? ¿Sabe que adentro de ese arca del pacto había 3 elementos fundamentales que le iba a recordar al pueblo de Dios, le iba a recordar eventos, ¿sí?, sublimes para el pueblo? Pero no tan solo esos eventos sublimes le iban a recordar, sino que cada uno de esos elementos siempre habla de Jesucristo. ¿Sabe que si usted agarra la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, se va a encontrar con una figura o un símbolo que siempre habla de Jesucristo? De Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios habla de Jesucristo, y absolutamente todo habla de Jesucristo. Y cada cosa tiene un símbolo que hace referencia a Jesucristo. Y Jesucristo mismo, cuando anduvo en la tierra, ¿sí?, hacía mención de aquellos eventos que habían sucedido con anterioridad, que hacían mención a Él mismo, reafirmando que esos eventos daban testimonio de su vida y de su paso y de su ministerio aquí por la tierra. Bien, ese arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. En ese arca del pacto dice que se encontraban 3 elementos en su interior. El primer elemento que encontramos en su interior son las tablas de la ley. Estas tablas de la ley son las tablas que Dios mismo le entregó a Moisés, ¿sí?, en el monte Sinaí.
estas tablas, los 10 mandamientos, ¿sí?, habitaban dentro de este cofre, ¿sí?, del arca del pacto. ¿Sabe que en Mateo 5:17 Jesucristo anuncia con sus labios: no he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplirla? Esto sale de los labios de Jesucristo, ¿sí? Así que Jesucristo estaba manifestando de que la ley misma era Él. Él mismo era la ley cumplida para aquellas leyes que el pueblo no pudo cumplir, ¿sí?, haciéndose transgresor de la ley, porque no pudo cumplir la ley mandada por Dios. Jesucristo cumplió absolutamente toda la ley. Y usted y yo hoy podemos cumplir la ley porque Jesucristo la cumplió por nosotros. Primer elemento, simbolizaba la ley que había ahí dentro, la ley, las tablas de la ley que habitaban dentro de su interior, simbolizando a Jesucristo. Yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Primer elemento. Segundo elemento, dice que habitaba la vara de Aarón. La vara de Aarón, hay una circunstancia que está viviendo el pueblo que se levanta a murmurar contra Aarón y contra Moisés, ¿sí? El pueblo se levanta a murmurar contra ellos dos. Entonces empiezan a juzgarle y a decir: ¿quién es este hombre para que nos guíe? ¿Quién es? Empezaron a murmurar. Dice que Coré y un grupo de personas empiezan a levantarse contra la autoridad. Entonces dice que esa vara, en símbolo de autoridad, dice que es una vara, la vara de Aarón, dice que es la que florece. Y dice que en ese evento, dice que la tierra se abre y se traga absolutamente a Coré y a todos los que pensaban como él. Dice que la tierra se abre, los traga a todos y se vuelve a cerrar, simbolizando la autoridad dada por Dios al mismo Aarón y al mismo Moisés. Esa vara también se encontraba en su interior. ¿Sabe que Jesús también dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? Esto decía Jesucristo, ¿sí?, haciendo mención de que toda autoridad le había sido otorgada a Él. Toda autoridad me es otorgada en el cielo y en la tierra, decía Jesús, haciendo mención a este segundo elemento que se encontraba dentro de este arca del pacto. El tercer elemento era el maná. El maná cuando aquel pueblo, ¿sí?, durante 40 años transitando por el desierto, era el alimento diario, era ese maná. Simbolizaba el alimento que ellos iban a tener todos los días, dado y viniendo absolutamente del cielo hacia la tierra, para que ellos tengan el sustento diario para poder seguir transitando ahí en el desierto. Ahora, Jesucristo en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá jamás hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Simbolizando de que ese maná que estaba dentro del arca era Él mismo. Él es nuestro sustento. Él es nuestro sustento diario, en nuestro diario caminar, en nuestra vida cotidiana. Nuestro sustento es y debe ser absolutamente Jesucristo. Ahora, estos tres elementos que recordaban y memorizaban para el pueblo de Dios algo importante, ¿sí?, se encontraban dentro de este arca del pacto. Dice que este arca del pacto estaba ubicada en el lugar santísimo, era un lugar apartado, ¿sí? Dice que en este lugar solamente tenía acceso el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía tener acceso a ese lugar santísimo, y absolutamente una vez por año, para expiación de sus propios pecados y de toda su familia. ¿Sabe que usted tiene
un sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, que es Jesucristo. Hay uno que intercede por usted y por mí, aquí en la tierra, ¿sí? Por usted y por mí. Hay un sumo y absolutamente uno, sumo sacerdote, y ese es Jesucristo. Mire, si cada evento, cada hecho que encontramos en la palabra no habla de Jesucristo. Es espectacular la palabra de Dios. Cada vez que usted la estudie, la indague, invierta su tiempo en leer la palabra de Dios, hay cada símbolo, ¿sí? Cada palabra que se encuentra ahí puede enriquecer su vida de manera que usted ni siquiera puede imaginarse. Dice que este arca estaba hecha de oro puro y de madera de acacia. Esto también tiene un símbolo. ¿Sabe que la madera era símbolo de humildad? Era algo que era alcanzable por todos, la madera de acacia. Sin embargo, también hablaba de que el oro puro era símbolo de la deidad de Dios. ¿Qué está diciendo y queriendo decir el arca del pacto con esto? Está diciendo que esas dos particularidades iban a habitar en uno, que era 100% hombre y 100% Dios. Estas dos particularidades iban a habitar en absolutamente uno, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Este arca, símbolo de la presencia misma de Dios. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Para que luego pasemos al texto y entendiendo de qué se trata un poco. ¿Sabe que en este arca, una vez el pueblo de Dios empezó a tener guerra, ¿sí? Una guerra contra el pueblo filisteo. Empezó a tener una guerra contra sus enemigos. Dice que durante esa guerra empezaron a ver que estaban siendo vencidos. El enemigo empezó a tomar territorio y el enemigo empezó a vencerlos. Entonces dice que el pueblo de Dios no tiene mejor idea que decir: vamos a buscar el arca, traer el arca, porque así vamos a ganar. De repente dice que traen el arca ahí en plena batalla, en pleno territorio de guerra, traen el arca, pero sin embargo dice que ellos terminan perdiendo la batalla. Dice que en los filisteos tomaron, no tan solo vencieron esa vez, sino que tomaron en su dominio aquel arca del pacto. Todo este relato se encuentra en 1 Samuel, capítulo 5, 6. También lo tiene en Crónicas, ¿sí? En Crónicas está mucho más detallado. Ahora, no tan solo perdieron, ¿sí? Perdieron el arca. Ellos se llevaron, no tan solo perdieron la guerra, sino que también perdieron el arca de la presencia misma de Dios. Quedó en manos de aquel pueblo enemigo, los filisteos. Dice que empezaron a tener muchos males, dice la palabra de Dios. Que el pueblo filisteo, al quedarse en dominio del arca, dice que empezaron a traerles tumores, empezaron a venirle varios males al pueblo enemigo de Dios. ¿Sabe que lo que está diseñado para vos, lo que está diseñado para mí, no lo puede tocar el enemigo? Hay bendiciones que son absolutamente para vos, que no las puede tocar el enemigo. Porque con Dios no se juega. Porque con Dios es cosa seria. El enemigo no puede tocar lo que ha sido diseñado para vos y para mí.
Dice que aquel pueblo enemigo filisteo empezó a recibir tumores, males, todo tipo de plagas. Dice que estuvo 7 meses en dominio de este pueblo filisteo. Ese arca 7 meses la tuvieron. Dice que entre esos 7 meses se la pasaban como papa caliente, ¿vio? Se la pasaban de uno al otro. Nadie quería tenerla a causa de los males que le traía. Dice que en esos 7 meses pasaron por 3 ciudades. 3 ciudades, ¿sí? Uno al otro se la pasaban porque nadie quería tener el arca. Dice que a causa de estos males, los filisteos se reunieron entre sí, ¿sí? Y planearon devolver el arca. Ahora, dice que los príncipes filisteos se reunieron y empezaron a decirse: vamos a convocar a los ancianos de Israel para preguntarles de qué manera, cómo hacemos para devolvérsela. Dice que se reunieron con el pueblo de Dios y le preguntaron: a ver, ¿cómo podemos hacer para devolvértela? No la queremos, ¿cómo hacemos para devolvértela? Entonces el pueblo de Dios dijo: bueno, ahora, a causa de que te la llevaste y no te correspondía, ahora vas a tener que añadirle, ¿sí?, una bendición, una paga, ¿sí?, por lo que has cometido. Entonces dice que el pueblo de Dios le reclama que pongan ese arca en un carro nuevo, ¿sí? En un carro nuevo con 2 bueyes, un cofre, y al lado un cofre de oro. Dice que le pidieron 5 tumores de oro y 5 ratoncillos de oro dentro de un cofre, de un cofre. Ahora, dice que le ataron 2 bueyes y dice que los bueyes empezaron a irse solos. Según relata la palabra de Dios, dice que estos bueyes no se distrayeron, no doblaron ni a la derecha ni a la izquierda. Fueron derechito, derechito, derechito. Dice que los filisteos siguieron a este carro, ¿sí?, que se lleve la presencia, que se la lleve. No la queremos, no queremos la presencia de Dios. No es nuestra, no la queremos, me lo imagino diciendo. Dice que lo persiguieron, hasta que cruzó la frontera. Cuando cruzó la frontera, se aseguraron que no vuelva, se dieron vuelta y volvieron a su territorio. Dijeron: ahora sí. ¿Sabe que este arca llegó a una tierra, Bet-Semes, a la tierra de Bet-Semes llegó? Dice que en la tierra de Bet-Semes, cuando llegó a esta tierra, que era parte del pueblo de Dios, era parte del territorio de Dios, dice que, ¿sabe lo que hicieron los habitantes de Bet-Semes? Abrieron el arca de manera que no le correspondía hacerlo, pero dice que abrieron el arca, y cuando abrieron el arca, dice que 70 hombres cayeron muertos a causa de ese error cometido. Porque sabe que cada cosa que hacemos fuera de la palabra de Dios trae sus consecuencias. Dice que murieron estos 70 hombres, entonces se empezaron a preguntar: ¿y ahora cómo es? ¿Qué hicimos? Entonces recién ahí entraron en sí y fueron a buscar, ¿saben quién? A un levita, a alguien que verdaderamente sabía del tema. Entonces fueron a buscar a Eleazar. Dice que Eleazar estuvo con el arca, ministrando el arca de la presencia de Dios un tiempo, y dice que la llevaron hacia la casa de Abinadab. Y estuvo 70 años en la casa de Abinadab. Y ahora sí, quiero que me siga a 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer 15 versículos, donde vamos a ver y a relatar la historia, ¿sí? Para este tiempo, ¿sí?, ya estaba reinando. Imagínense 70 años en la casa de Abinadab. Ahí estuvo el arca. Ahí, en estos 70 años, dice que creció, nació el rey David, ¿sí? Y en este tiempo, ¿sí?, que vamos a leer aquí en 2 de Samuel, ya está constituido como rey David. David ya había asumido el reinado
y como una de las primeras, ¿sí?, decisiones que toma es volver a traer el arca dentro de su pueblo, a la tierra de él, a Jerusalén. Miren, la palabra de Dios dice así: de nuevo David reunió a 30.000 de los mejores soldados de Israel y partió con ellos a Balá de Judá para llevar allá el cofre de Dios, sobre el cual se invoca su nombre del Señor Todopoderoso, quien está sentado en el trono sobre los querubines. Los hombres de David sacaron el cofre de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina, en una carreta nueva, guiada por Usa y Agío, hijos de Abinadab. Pusieron el cofre. Mientras tanto, dice que David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor al compás de instrumentos musicales. Cantaban al son de liras, arpas, tambores, panderetas, címbalos. Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Nacón, los bueyes tropezaron, haciendo caer el cofre de Dios. Pero dice que Usa alzó a sostenerlo antes de que este cofre cayera. Sin embargo, dice que la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por atrevido, dice mi palabra. Por atrevido. Usa murió allí mismo, junto al cofre. Dice que David se enojó porque el Señor había atacado a Usa con tanta violencia. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Hasta el día de hoy, ese es su nombre. Ese día, David sintió miedo y pensó: es mejor que no me lleve el cofre. Así que no se llevó el cofre del Señor a la ciudad de David, sino que lo dejó en la casa de Obed-Edom de Cat. Allí permaneció el cofre del Señor durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Después, el pueblo le dijo a David: el Señor ha bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, porque el cofre está en su casa. David dijo a sí mismo: voy a hacer volver la bendición a mi familia. Así que David, con mucha alegría y emoción, llevó el cofre a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los hombres que llevaban el cofre del Señor cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido con un efod de lino, David empezó a danzar con toda energía ante el Señor. David y el pueblo de Israel, llenos de alegría, gritaban y tocaban trompetas mientras llevaban el cofre del Señor a la ciudad. Así dice la palabra de Dios. En este relato, usted se habrá dado cuenta que hay 2 veces en la cual David va a buscar este arca del pacto. La primera es la fallida. La segunda, en la cual tiene la victoria. Ahora, detrás de esto hay unos símbolos preciosos que Dios nos quiere hoy enseñar a cada uno de nosotros. Recuerda que yo dije, cuando comencé a predicar, le dije que como hijos de Dios tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Bien, ahora vamos a hablar de nuestras obligaciones. Dice que David, tomando ejemplo de este texto bíblico, dice que David no le consultó a Dios. En la primera ocasión David no consulta a Dios. David toma la iniciativa. David junta a 30.000 hombres, ¿sí?, pero no consulta con Dios. Primer error de David. Y dígame si usted y yo muchas veces no caemos en ese error de no consultarle a Dios antes de tomar decisiones. Dígame si usted y yo no caemos en este error tan común en el cual caemos
sin consultar a Dios si es la voluntad o no la de Él. Muchas veces caemos en este error y nos metemos en cuentas, nos metemos en problemas muchas veces por no consultarle a Él. El primer consejo que encontramos en la palabra de Dios es: debemos consultar a Dios absolutamente todo. Primer consejo de Dios. Segundo, aquí encontramos que David transporta el arca en una carreta nueva. ¿Vio el dicho que dice el fin justifica los medios? Bueno, en este caso no aplica. Porque el fin era bueno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Era bueno el fin que tenía David? Era bueno, eran buenas intenciones las que tenía David. David quería transportar como una de las primeras medidas cuando llega a ser rey, traer la presencia misma de Dios, porque el plan de él era hacer un templo, darle un templo al Señor, cosa que después no le fue permitida, sino que su hijo fue el que termina construyendo el templo. Pero dígame, David en esta ocasión dice que tenía muy buenas intenciones, pero ¿sabes qué? Las buenas intenciones no alcanzan. Muchas veces nos metemos en situaciones, en problemas, porque tenemos buenas intenciones. Ahora, quiero ser preciso con este ejemplo. Imagínese que mi amigo Lalo tiene problemas con su esposa y está recibiendo el consejo de mis pastores acerca del asunto. Imagínense que yo interfiero con él y yo me pongo a meter mi cuchara en el plato incorrecto. Dígame, ¿mis intenciones eran malas? No. ¿Pero yo estoy obrando bien? No. Yo estoy haciendo la cosa incorrecta. ¿A quién le gusta que le metan la cuchara en su plato? Levánteme la mano, fírmeme la Biblia. A nadie nos gusta que nos metan la cuchara en nuestro plato. Imagínese usted tomando una sopa y que venga, por más que yo la ame a mi esposa, pero que venga a meter la cuchara en el plato a mi hijo, ni siquiera que me coma una papa frita. Imagínese, metas donde no te tenés que meter. Imagínese para las cosas de Dios. Muchas veces priorizamos y creemos que las buenas intenciones son las que agradan a Dios y no. Tus buenas intenciones no alcanzan. Hay que ser ordenados. Hay que meternos donde Dios nos dice que nos metamos. Porque si no, vamos a pagar la consecuencia de habernos metido donde Dios no nos llamó. Esto es lo que le pasó y le sucedió a David. En esta historia relata que David, ¿sí?, se metió donde no tenía que meterse. ¿Sabe por qué? Porque él transportó el arca en un carro nuevo. Imagínese que esa no era la manera de Dios de transportar el arca. Dice que el arca tenía que ser transportada en el hombro de los levitas, porque así como vimos en la imagen, tiene unas 2 varas al costado. Esas varas del costado iban en el hombro de aquellos levitas. La presencia de Dios tenía que ser transportada en los hombros de los levitas a través de esos 2 barrales que tienen al costado. ¿Sabe qué significa eso? Como paréntesis, ¿sabe qué significa? Significa que la presencia misma de Dios hoy en la actualidad, usted tiene la potestad de transportarla. ¿Sabe cómo? Compartiendo el evangelio con aquel necesitado. Usted transporta en su hombro la palabra de Dios cuando comunica el evangelio. Usted está transportando la misma presencia de Dios de esa misma manera que los levitas llevaban en sus hombros la presencia misma de Dios. Hoy simboliza a usted comunicando el evangelio con aquel necesitado. Ahora, ese fue el segundo error de David. Meternos
donde Dios no nos ha llamado. Tercero, dice que David eligió a Agío y a Usa. Si leemos el texto que acabamos de leer, dice que Usa era hijo de Abinadab. ¿Qué significa que era hijo de Abinadab? Significa que Usa se había acostumbrado a vivir cerca del arca del pacto. Entonces Usa se había acostumbrado a vivir porque él estaba en contacto, porque él la veía todo el tiempo. Imagínense, era hijo del dueño de casa. Imagínense que en el comedor de casa, Mauro, ahí tenemos el arca del pacto en el comedor de casa y Mauro lo ve todo el tiempo. Lo ve cotidianamente. Entonces Mauro llega a acostumbrarse a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Lisa y llanamente, no te acostumbres a la presencia de Dios. Dios todo el tiempo tiene algo nuevo para vos. Dios tiene algo nuevo para tu vida, para mi vida. No nos debemos acostumbrar ni siquiera de las victorias y mucho menos de las derrotas dentro del reino de Dios. ¿Sí? No te acostumbres a la presencia de Dios. No te acostumbres a decir una vez más, un miércoles, bueno, voy a cumplir con el Señor. Voy a la iglesia a cumplir con el Señor. No, porque tus expectativas son cortas y estás limitando el poder de Dios de esa manera. Vení dispuesto a adorar y a alabar a Dios, y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. No debemos acostumbrarnos a la presencia de Dios. No nos debemos acostumbrar, porque cuando te acostumbras, limitás a Dios. Tercer error. Dice que Usa se había acostumbrado a vivir cerca del arca y comenzó a hacerlo a su manera. Entonces, ¿por qué lo elige David? Lo elijo porque él tiene experiencia, dijo David. Pero ¿sabes qué? Esa experiencia también a Usa lo llevó a hacerlo a su manera. Porque, ¿saben qué? Usa era levita y los levitas conocían cómo debían tratar con aquel acto ceremonial de transportar la presencia de Dios. Él sabía, él conocía a Usa. ¿Sabe que cuando me convertí al Señor, leí esta historia y dije, qué malo que es Dios? Es lo primero que dije. Qué malo que es Dios. Tan malo vas a ser, Dios. Porque no entendía. Hoy, gracias a Dios, entiendo. Entiendo lo que significa cada símbolo. Sabe que estaba impregnado de la manera en la cual tenía que transportar el arca. Pero sin embargo no decidió hacerle caso a esto, que es la palabra de Dios. Decidió hacerlo a su manera. ¿Sabe que usted y yo muchas veces también decidimos hacer las cosas a nuestra manera? Y nos equivocamos cuando lo hacemos, cuando no tomamos en cuenta el consejo de Dios y decidimos hacerlo a nuestro plan. Porque se me hace que para mí es mejor así, es mejor de esta manera, a mi manera, porque yo lo hago rápido, porque yo lo hago así. ¿Y sabe qué? Eso es un gran error. Entonces no debemos acostumbrarnos a congregar por congregar. No seamos como los creyentes camellos que siempre nos dice nuestro pastor, alimentarnos de la palabra de Dios solamente los domingos y durante la semana nos olvidamos del Señor. No, un devocional diario, ¿sí? Tener un devocional todos los días nos hace bien. Como aquel maná que representaba el alimento diario, así debe ser la palabra para cada uno de nosotros. Dice que la segunda vez David corrige cómo transportar este arca. David corrige en la segunda manera de hacer las cosas. Pero ¿sabes qué?
quiero hacer solamente hincapié en esto. David sintió un profundo dolor al ver lo que sucedió con Usa. En el texto que leímos, así decía. Mi versión dice que David se enojó. Otras versiones dice que David se entristeció. Oiga, sea que David se enojó, sea que David se entristeció, algo provocó en el corazón de David un error. Ahora, imagínese esto. David se enojó, dice mi versión. Ahora, ¿qué piensa? Hay tres opciones. O David se enojó con Dios, o David se enojó con los levitas, porque sabían, o David se enojó consigo mismo. Hay tres opciones. La palabra de Dios no dice con quién se enojó. Lo acabamos de leer. Pero a la luz de los hechos, quiero que reconozcas algo conmigo. Que David se enojó consigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no hizo lo más fácil, enojarse con su prójimo, echarle la culpa a tu prójimo, echarle la culpa a aquel que está sentado al lado tuyo y decir, no, la culpa no es mía, la culpa es de él. Es por él, pastor. Es por él, pastora. No, es por mí. No, por mí no. Es por él. Porque es más fácil echarle la culpa al prójimo. Porque es más fácil echarle la culpa a los demás. Pero escuchá, dice que David, en este texto, se podría haber enojado con los levitas. Los levitas conocían la palabra de Dios. Los levitas conocían cómo transportar el arca. Pero sin embargo, ¿sabes qué pasa? Que cuando vos te enojás con el prójimo y hacerla más fácil, echarle la culpa al otro, no corregís tu error. El error se corrige absolutamente cuando te haces cargo de lo que te corresponde. Cuando uno, como decíamos el domingo, ¿no? El domingo en la cena decíamos que nos debemos autoanalizar cada uno para participar de la cena. Ahora, ¿sabes qué pasa cuando vos te ves los errores personales? Es cuando lo corregís. Yo creo que David en este caso se enojó, pero se enojó consigo mismo. Porque cuando te enojás con vos mismo, corregís tus errores. Y es el hecho que la segunda vez que David transporta el arca, ¿sí? Y tiene la victoria y tiene el aval de Dios, es porque David se enojó consigo mismo. Yo quiero reconocerlo así, que David se enojó consigo mismo, porque cuando vos te enojás con el otro y le echás la culpa al otro, te llenás de argumentos, y de justificaciones, ¿sí? Y te justificás. Porque él me hizo esto. Entonces yo me porto así porque él me hizo esto. No, porque aquel me hizo aquello. Pero sin embargo, cuando vos decidís verte a vos mismo y decir, pará, no, estuve mal, reconozco mi error, agacho la cabeza y sí, vengo y digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Te pido perdón. No estuve bien. Y eso hace que tu error sea sanado. Porque dice que de esta manera tuvo el éxito David en seguir transportando el arca en la segunda vez. Dice que él corrige. Dice que la segunda vez David consulta a Dios. Esto está en el libro de Crónicas, más específico. Por temas de tiempo leímos Samuel, que es mucho más corto. Dice que en esta segunda vez David consultó a Dios. En esta segunda vez dice que se vistió de lino fino, se consagró. David se consagró. Nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de consagrar nuestras vidas delante de Dios. Consagrarnos. ¿Qué significa consagrarse? ¿Sí? Alejarse del pecado.
alejarse de lo que está mal, acercarse a Dios. Eso es una vida consagrada constantemente, alejándonos de lo que a Dios no le agrada. Dice que David se vistió de fino lino, consagrando su vida. Mandó a los levitas también a consagrarse, no tan solo él, sino que hizo que los levitas también se consagraran. Vos, como padre de familia, tenés la obligación delante de Dios de hacer de que los que habitan en tu casa también consagren sus vidas. David mandó a que los levitas consagren su vida. Y dice que ya no fue transportada el arca en aquel carro, sino que se hizo a la manera de Dios. Dice que ese arca llegó a destino y provocó una gran fiesta dentro del pueblo de Dios. ¿Sabes que hoy quiero que tomemos esta palabra, ¿sí?, que acabamos de compartir, estos textos bíblicos que tienen, cada cosa tiene un símbolo? Quiero que lo tomemos como un desafío, como hijos de Dios, como un desafío a mejorar nuestras vidas, como un desafío de ponernos a cuentas para con Dios. Un desafío nuevo hoy tenemos por delante. ¿Sabe que, como le suelo decir a mi hijo, la palabra de Dios tiene poder? Y él me mira, sí, amén, amén, me dice. Pero la palabra de Dios tiene poder cuando la lees. Amén, amén, me dice. No. La palabra de Dios tiene poder cuando la pones por obra, le digo. Porque la palabra de Dios es hermosa, es linda, es atractiva, nos abre la cabeza, pero verdaderamente tiene poder cuando la pones por obra. Cuando ponemos la palabra de Dios por obra, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y a eso tenemos que apuntar como hijos de Dios. Apuntar a eso. Apuntar a poner por obra la palabra de Dios. Por eso hoy viniste a este lugar con un desafío en tu corazón. Un desafío de poder ser mejor hijo. Un desafío a ser mejor padre. Un desafío a ser mejor hijo. Un desafío a ser mejor esposo. Un desafío a ser mejor cristiano. Un desafío a ser mejor hijo de Dios. Un desafío a entregar tu vida absolutamente a Cristo. ¿Sí? Esa es la obligación que tenemos como hijo. Porque los derechos son hermosos. Siempre le digo a mi hijo, los derechos son hermosos, pero las obligaciones son las que cuentan. Así que te invito, iglesia amada, que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie, vamos a elevar una oración, entendiendo de que Dios hoy nos ha desafiado. Nos ha desafiado a ser mejores hijos de Dios. Señor, amado Padre Celestial, te damos absolutamente toda la gloria por tu preciosa palabra. Aquella palabra que nos alienta, aquella palabra que nos edifica. Y hoy particularmente, Señor, esta palabra que nos desafía. Como hijos de Dios sabemos que tenemos derechos, pero hoy entendemos que tenemos obligaciones. Desde el mismo trono de Dios hoy ha caído esta palabra en nuestro corazón. Y hoy estamos ansiosos por ponerla por obra, Señor. Queremos mejorar como hijos de Dios. Queremos ser mejores cristianos, ser mejores padres. Queremos absolutamente ser mejores. Hoy estamos desafiados absolutamente por ti a ser mejores. No importa lo que hemos hecho hasta aquí, sino que lo que importa es lo que haremos de aquí hacia adelante. Hoy hemos oído tu palabra y hoy queremos ponerla por obra. Hoy queremos que te glorifiques a través de nosotros cuando pongamos por obra esta palabra, de que queremos ser absolutamente
mejores. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabés que tal vez en este tiempo digas, qué linda, hermosa palabra de Dios, pero hay cosas que me cuestan, hay cosas que no puedo hacer todavía, porque recién me inicio en el reino de Dios y hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y hay muchas cosas que intento dejar, pero fracaso. Hay cosas como hijo de Dios que yo quiero hacer, tengo las mejores intenciones dentro de mi corazón, pero no puedo, no alcanzo. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón y sabe que cuando no alcanzás, Él te asiste, porque sos su hijo. Porque la gracia de Dios y el perdón de Dios se manifiesta en tu vida. Porque la gracia de Dios está cuando tú, con tus actos, no puedas alcanzar lo que deseas y hayas puesto de vos, todo de vos, ahí te asiste la gracia de Dios. Para eso Él murió en una cruz. Para eso fuiste perdonado. Por eso dice la palabra de Dios que sos constituido hijo de Dios. Porque ya por más que el enemigo te acuse y te susurre a tus oídos y te diga, vos no alcanzás, vos no podés, la circunstancia que estás viviendo por ahí te dice, no calificás, ves que no podés, y se te burle y te diga, vos estás ahí, tu condición es tu culpa, no podés, estás así porque vos te metiste en este embrollo. Déjame decirte que ahí es la gracia de Dios que te asiste y que te dice, yo te he perdonado. Vos pones todo de tu parte, iglesia. Tomaste desafío poniendo absolutamente todo de tu parte. Pero cuando no puedas alcanzarlo, es Jesucristo que te asiste en ese mismo lugar donde te has quedado varado para decirte, no hay circunstancia que vivas, no hay nada, absolutamente nada que te califique como te califico yo. Vos sos mi hijo, vos sos mi hijo, absolutamente mi hijo, y por eso fuiste perdonado. ¿Sí? Ahora, sabiendo esto, conociendo esto, quiero que tus pulmones de aire para que podamos adorarle con esta canción, ¿sí? Con esta canción, entendiendo de que somos hijos y que no hay circunstancia que nos quiera a nosotros nombrar, sino que Él lo ha dado todo, porque dice la canción que fuimos perdonados en Él, absolutamente en Él.